tardes, muchas gracias por asistir. Pues aquí les voy a contar lo que voy a platicarles. Primero voy a hablar de qué son los espacios de lazos, algunas definiciones y algunas propiedades importantes. Ya luego vamos a hablar de para qué sirven y por qué es interesante identificarlos, que es como más bien la motivación para el teorema de reconocimiento. Y ya luego vamos a hablar un poquito de cómo se va a identificar, cuáles son las herramientas que utilizamos para identificarlos y el principio de reconocimiento de los espacios de lazos. Vamos a empezar desde lo básico y es que vamos a definir qué es un lazo. Un lazo es simplemente una aplicación continua desde el intervalo hasta un espacio basado, de tal manera que los dos extremos pues, están en el mismo puntito, que es nuestro puntito base. Entonces aquí tenemos los varios lacitos que están todos saliendo desde un mismo punto. A este espacio, como es un espacio de funciones, le podemos asignar la topología compacto abierta y nos queda de nuevo un espacio topológico basado con el lazo base, el lazo que está solo en el puntico, el lazo constante como un punto base. Entonces, partiendo de un espacio topológico basado, haciendo la operación de lazos, obtenemos de nuevo un espacio topológico basado e iteradamente pues podemos definir los espacios iterados de lazos. Un espacio n-ésimo de lazos se define como lazos del n-1. Y se puede probar también que el espacio de lazos se puede ver como las funciones basadas del intervalo, identificando la frontera, perdón, el intervalo a la n, identificando la frontera, o de la esfera Sn. Ok, ¿y qué propiedades interesantes tienen? Pues hay una funtorialidad, entonces a cada espacio le asociamos el espacio n-ésimo de lazos y a cada función le estamos asociando también una función entre los espacios de lazos que se da simplemente por composición. Este puntor preserva homotopías y bueno, tenemos otra propiedad y es que los lazos son adjuntos a la suspensión reducida. Para quienes no sepan qué es la suspensión reducida, simplemente es multiplicar el espacio por todo el intervalo 0, 1, identificar los puntos que tienen 0, identificar los puntos que tienen 1 y también identificar los puntos que tienen la coordenada x0, siendo x0 el punto base. Entonces estamos identificando los puntos que están en rojo. Y hay una adjunción entre el puntor de suspensión reducida y el de lazos. Y esto nos sirve porque nos da una propiedad muy importante de los espacios de lazos y es que cuando yo tomo lazos, bajo la dimensión cuando yo tomo lazos y tomo la homotopía, entonces la n-ésima homotopía del espacio es la n-1 de su espacio de lazos. Y de manera inductiva, pues cuando tomamos lazos, tomamos y lazos, pues bajamos y dimensiones en homotopía. Ok, y también tenemos una propiedad muy importante de los lazos y es que es la concatenación. Siempre que tenemos dos lazos, estos dos están en el mismo punto base, los podemos concatenar siguiendo pues, las operaciones. Primero recorremos uno en la mitad del intervalo y en la otra mitad del intervalo recorremos el otro, ¿no? Esta es una propiedad muy importante que de hecho es la que nos va a dar la noción del reconocimiento, que vamos a hablar después. El espacio de lazos, junto con esta operación, se vuelve un H-grupo, que es un grupo, todo salvo homotopía. Además, tiene más propiedades, y es que un espacio que sea de lazos dos veces es conmutativo, de nuevo, todo salvo homotopía. Y esto lo vamos a hablar después. Entonces, ya sabiendo qué es un espacio de lazos, vamos a explicar para qué sirven y por qué es interesante hablar de espacios de lazos. Para eso vamos a pasar un momentico a algo que se llama los espacios de Eilenberg-MacLane, que son simplemente unos ciertos espacios que tienen el grupo de homotopía n-ésimo igual a un grupo y en el resto 0. Entonces se puede probar que para cada grupo y cada entero, cada grupo y cada natural mayor que 1, existe un complejo CW, que es un espacio de Eilenberg-MacLane. Y cuando n es mayor que 2, pues el grupo tiene que ser grupo abeliano porque los grupos de homotopía mayor a 2 pues son abelianos. Además también se puede generalizar la noción cuando n es igual a 0, porque cuando tomamos un grupo y le asignamos la topología discreta, este CW,
Entonces, este sería o sea, el grupo mismo es un KG0. Ok. Y estos espacios de Eilenberg-MacLean tienen mucha importancia en teoría homotópica y nos sirven para hablar de teorías de cohomología, y esta propiedad también es muy importante, y es que si tomamos uno de grado, digamos, n más 1, sabemos que el único grupo no trivial es G y está en n más 1. Como nosotros sabemos que la homotopía baja grados, pero que los lazos bajan grados en la homotopía, pues si le tomamos lazos, también vamos a tener que es un grupo, pues solo en G, pero solo en N es G y el resto es 0. Entonces eso nos va a indicar que el lazos de KGN más 1 es KGN. Bueno, decimos en realidad que hay una equivalencia homotópica débil entre KGN y lazos de KGN más 1. Y es equivalencia homotópica porque los dos estamos asumiendo que son complejos CW. Entonces, así pues, tenemos una asociación de espacios para un grupo KG0, KG1, KG2 y están relacionados por medio de una equivalencia homotópica débil. KGN es debidamente homotópicamente equivalente al lazos de KGN. Ok, y entonces esta propiedad de que haya una equivalencia homotópica débil entre un espacio y lazos del siguiente, pues no es exclusivo de los de Eilenberg-MacLean, sino pues nos da lugar a algo que llamamos omega preespectro, y esta notación puede ser un poquito, en los libros pueden empezar a veces como espectro, a veces como omega preespectro, pero la notación actual es omega preespectro, y es simplemente una asociación de espacios pasados, de manera que existe una equivalencia homotópica débil entre el espacio n-décimo y lazos del siguiente. Se puede incluir que los espacios sean complejos CW, y en ese caso la equivalencia no es débil, sino es equivalencia homotópica simplemente. Ok, y también definimos un espacio de lazos infinito como el primer espacio de un omega preespectro, es decir, un espacio que tenga una sucesión de manera que el 0 es homotópicamente equivalente a lazos del primero. El primero es homotópicamente equivalente a lazos del segundo y así. Entonces el espacio 0 es lazos infinitos, que es lo que estamos definiendo. Ok. Además, estos espacios de Eilenberg-MacLean representan una teoría de cohomología singular, y es que para cualquier espacio complejo CW, calcular la cohomología con coeficientes en G es lo mismo que calcular las clases de homotopía basadas del espacio con K. Entonces estamos haciendo un cambio de cohomología a homotopía. Y esto pues no es exclusivo de los espacios de Eilenberg-MacLean, sino en realidad todo omega preespectro define una teoría de cohomología con ciertas condiciones, que es una teoría de cohomología reducida. ¿Y cómo la definimos? Para un espacio X, la teoría de cohomología es simplemente las clases de homotopía de funciones que van de X a P. Y estas funciones son funciones basadas. Y esta es una teoría de cohomología en general, entonces cuando hablamos de teorías de cohomología tendremos que hablar de un isomorfismo de suspensión, y está dado de esa manera, y bueno, no me voy a quedar en eso. Además, también tenemos el reverso. Entonces, acabamos de mostrar que si tenemos un omega preespectro podemos definir una teoría de cohomología. Y también tenemos, pues, al revés, que si tenemos una teoría de cohomología con ciertas condiciones, podemos definir un omega preespectro que es el que está representando a esa teoría. Ese es el teorema de representabilidad de Brown, que lo probó en el 62 y nos dice que si tenemos una teoría de cohomología reducida aditiva, que tiene estas condiciones en la categoría de espacios CW, entonces existe un omega preespectro, de manera que calcular la cohomología es lo mismo que calcular las clases de homotopía de funciones basadas. Ok, entonces tenemos ahí tres conceptos: espacios de lazos infinitos, que son el primer espacio de un omega preespectro,
omega por espectros y teorías de cohomología, y las tres están relacionadas. Entonces esto es lo que nos da como la importancia de calcular de identificar los espacios de lazos, porque siempre que tenemos un espacio de lazos infinito, nos va a dar lugar a una teoría de cohomología. Ok, entonces ya sabiendo que pues sí vale la pena interesarnos en la identificación, pues ¿cómo vamos a identificarlos? No, todavía no. Y estos son algunos ejemplos, aunque hay ciertas cositas que no son tan ejemplos en realidad. Es primero la teoría de cohomología singular, que esta se representa por los espacios de Hilbert-McLean, la teoría K compleja, la teoría K real y la conectiva. Y también homotopía y homotopía estable, y guarismo y cobordismo, que son algunas teorías de cohomología que tenemos, que conocemos. Aquí hay que tener, les decía que son ejemplos en realidad, porque estos dos no salen directamente de teorema de Brown, porque el teorema de Brown me dice que estoy definiéndolo desde, o sea, tengo cohomología de grado 0, grado 1, grado 2, y estos también tienen grados negativos, entonces ahí como que no son ejemplos como tal, y por eso tomamos la teoría conectiva. Pero bueno, ahora sí, ya sabemos que sí son útiles. ¿Cómo hacemos para saber si un espacio es lazos de algún otro anterior, o aún más, si es lazos de lazos de lazos de lazos de otro que está por allá, o que un espacio que nos den es lazos infinito de otro por allá? Entonces vamos a pensar en qué caracteriza a esos espacios. La respuesta a estas tres preguntas fue dada primero por Starchev en el 63, que caracterizó los espacios de lazos. Luego Borman y Vogt caracterizaron los espacios de lazos infinitos, y May en el 72 caracterizó pues, los espacios en total de lazos infinitos y en el lazo. Ok, entonces este es el principio de reconocimiento que pone May, como que parece que tiene un lenguaje extraño, y es porque ellos definieron un lenguaje que se llama el lenguaje de óperas. En este caso no vamos a entrar en mucho detalle, sino que solo vamos a hablar del óperas de cubitos. Entonces, ¿qué es eso del óperas de cubitos? ¿En qué se inspiraron? Nosotros sabemos que tenemos lazos y podemos concatenar, recorremos a la mitad de la velocidad, perdón, al doble de la velocidad uno, y luego recorremos el otro. Entonces, cuando voy a suponer que estos son lazos, tengo 4 lazos, puedo concatenarlos de diferentes maneras. La primera, puedo concatenar primero los 2 primeros, los 2 últimos, y luego concatenar los resultados. O puedo hacer el primero, luego me queda con el tercero, luego con el cuarto. Bueno, tengo ahí muchas versiones de cómo puedo concatenar. Y entonces vamos a aprovecharnos de esta asociatividad para definir el óperas de cubitos. Entonces, vamos a tener un n cubo unitario, pues es simplemente el producto de los intervalos, y vamos a tomar su interior. Vamos a decir un encaje lineal con ejes paralelos es un n cubito, y estamos tomando ahora tuplas de n cubitos cuyas imágenes son ajenas. Entonces eso se ve mejor con un dibujo. Yo tengo un cubo y lo que estoy haciendo es tratar de encajar, en este caso 5 cubos en un solo cubo, y las imágenes tienen que ser ajenas. Entonces esto es dos cubitos en la dimensión 5, porque estoy encajando 2 cubitos en uno solito. Ok, y pues como estas son funciones y son ajenas cada una de ellas, pues yo lo que puedo hacer es interpretar a una j tupla como una aplicación que va de j a la n, o sea, del interior del n cubito a la j en el interior del n cubito. Yo creo que esto se entiende mejor con los dibujos. Y además tenemos una operación de composición. Entonces yo tengo acá un cubito
una categoría y tengo otros cubitos. Entonces voy a hacer una composición. C va a ir de JN a la K a JN. Y D1 va de JN a la J1 en JN. Cada DS va en JN a la JS, o sea, en un producto de cubitos en el cubito. Entonces, pues, lo que voy a hacer es simplemente tomar la fibra ajena y ya luego pues compongo. Esto también se ve más fácil en un dibujo que ya les voy a enseñar. Y además tenemos una acción en el operante de cubitos que es simplemente permutar, una acción del tipo JN, con el sigma J. Entonces, ¿cómo es eso de la operación que tenemos ahí? Vamos a asumir que yo tengo dos triplas, que es una forma de encajar dos cubitos en uno solo. O sea, que tengo dos cubitos encajados. Y aquí tengo una tripla y una monotupla. Formas de encajar tres cubitos en uno solo y un cubito en uno solo. Entonces, la composición que me va a decir, en este cubito de acá, ponga el primero. En este cubito de acá, ponga el segundo. Y entonces, así en conclusión, tenemos cuatro cubitos, porque es una forma de encajar cuatro en uno solo. Ok, entonces esto se parece mucho a la asociatividad, porque la asociatividad lo que nos decía era, si yo tengo cuatro lazos, de alguna manera, métalo en uno solo. Ok, y entonces, aquí viene como lo importante, y es que siempre que tenemos un espacio de lazos, ese espacio tiene una acción libre de operante de cubitos en ese espacio. Listo. Ok. Y pues el principio de reconocimiento lo que nos dice es que esto no es exclusivo, es decir, no es en un solo sentido. Los lazos tienen una acción del cubito y además cualquier espacio que tenga una acción de los cubitos es del mismo tipo de homotopía de un espacio de lazos. Entonces, pasamos de algo que era como pues muy geométrico, que eran los lazos, n lazos, a algo que ya es más combinatorio, que son acciones de n cubitos. Entonces esto pues en realidad es bastante útil porque además el teorema es constructivo, es decir, si tenemos un espacio y sabemos que es de lazos porque tiene una acción de cubitos, entonces el teorema lo que va a hacer es que lo va a desplazar. Entonces va a construir la sucesión de los desplazados. Y eso es lo que caracteriza pues, a los espacios de lazos, por ejemplo, infinitos. Que no es solo que tú sepas que es lazos infinitos, sino que tengas la sucesión. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que dice el teorema, el principio de reconocimiento de Peter May. No voy a entrar en muchos detalles porque sí puede ser un poco engorroso, pero bueno, les muestro las referencias. Este es el artículo de Brown donde caracteriza, bueno, da el teorema de representabilidad de teorías de cohomología. Aquí fue donde Orban y Bob publicaron su principio de reconocimiento, el de Peter May, que es el que yo estoy estudiando, y el de Stashik, que fue el primerito que puso. Y gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Qué es lo que hicieron Portland y los otros, verdad? Está en parte. Lo que ellos hicieron fue definir los A infinitos, ¿no estoy mal? Ah, no, ese fue Sachi. Los E infinitos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron fue, su artículo se llama Homotopia Everything Spaces, y es que fueron viendo que cada vez que tenían lazos, iban agregando
más propiedades algebraicas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un 2 espacio de lazos, este es conmutativo. Y si seguimos con 3 espacios, pues ya hay como más propiedades fuertes. Y entonces, con eso definieron a lo que ellos llaman los props, que es como la noción en la que se basa May para definir los operands. Es muy parecido. Bueno, muchas gracias.